¿Qué es? Es un instrumento para medir espesores externos y la curvatura de una superficie esférica. Aparato de medición que, al igual que lo anterior, permite medir el radio de una superficie esférica teniendo solo parte de la misma. Componentes. Cuenta con una tuerca fina por la que atraviesa un tornillo milimétrico terminando en punta, el cual suele tener un botón para poder girar el disco, que está dividido usualmente en 100 partes iguales. Cuenta con una escala vertical que coincide con las divisiones del disco. Esa escala subdividida en milímetros la que nos marcará la altura de giramiento del disco. Para calibrar el esferómetro se debe asegurar que el disco y la escala se encuentren alineados en cero. Esto se logra al posicionar el disco a la altura de cero en la escala milimétrica y al mismo tiempo para marcar cero en la escala micrométrica del anillo. El método del esferómetro consiste en que un tornillo avanza en una tuerca de forma tripoide, de modo que de las puntas de los tres pies determinan el ángulo equilátero del lado A, solidariamente unida a la tuerca. Existe una escala fija, la cual permite determinar el avance longitudinal del tornillo. Un disco graduado unido por la cabeza del tornillo permite apreciar las fracciones de vueltas. El tornillo avanza sobre una tuerca en forma de tripoide, de modo que sus patas determinan un ángulo equilátero A. Solidariamente a la tuerca lleva una escala vertical E, que permite determinar el número de vueltas completas que da el tornillo. El limbo grabado va solidario de la cabeza del tornillo y permite calcular las fracciones de vueltas. Si el paso de la rosca en H y en N son las divisiones del limbo graduado, la sensibilidad del esferómetro va dividida entre la expresión S, H sobre N. Para determinar el espesor de una lámina, se coloca el esferómetro sobre la superficie perfectamente lisa, lámina de vidrio o metal pulido, y se levanta el tornillo hasta que la altura es suficiente para permitir situar el objeto. La lectura viene dada por L, es igual a K, RS, unidades de la escala, donde R es el número de división entera entre la escala por encima del tambor. K es la división del tambor que coincide con la escala y S es la sensibilidad del aparato.